Una vez más. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Oremos un momento. Padre amoroso Dios que estás en los cielos, bendícenos de manera especial con tu presencia. Padre, te damos gracias por las canciones, por las palabras, por las letras, por los testimonios que hemos escuchado. Verdaderamente, has hecho cosas maravillosas. De verdad, contigo nada es imposible. Como nos dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Padre, en verdad, el hecho de que estemos aquí se debe a que has hecho cosas maravillosas por cada uno de nosotros. El hecho de que no fuéramos destruidos hace 4 o 5 años cuando el enemigo trajo la llamada crisis del COVID. El hecho de que no hayas permitido que esa crisis se prolongara demasiado. Demuestra que realmente nos quieres y que nos has dado un poco más de tiempo. Padre, ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos has dado para organizarnos y realizar la obra a la que nos has llamado en estos últimos días. Eso es salvar almas para traer más almas al reino de Dios. Te rogamos de manera especial que nos partas el pan de vida en este momento para que podamos interpretar correctamente la palabra de verdad, palabras de vida, palabras de esperanza. En el precioso nombre de Jesús oro. Amén. ¿Cuántos de ustedes han traído una Biblia? Escuché un amén muy débil. Y ese amén débil provenía de mi lado izquierdo, de aquí hacia allá, y sonaba como alguien que canta como bajo o tal vez como tenor. Me sonó a una de las dos. Ahora bien, una de las razones por las que pregunto, ¿cuántos de ustedes trajeron sus Biblias? Es porque tenemos que ser como los varios. Tenemos que comparar esas cosas que se dicen y luego contrastarlas con la palabra de Dios. Además, venimos aquí juntos a estudiar. Esa es otra razón por la que debes llevar una Biblia contigo. Y siempre trato de animar a la gente, a nuestros hermanos y hermanas, a que no vengan a la iglesia sin una Biblia. No se supone que seamos como muchos otros, que están acostumbrados a ir a la iglesia, especialmente dentro de la Iglesia Católica Romana. Repito, yo solía ser católico romano, así que sé perfectamente de lo que hablo. No llevamos la Biblia a misa, porque confiamos en lo que diga el sacerdote. Y. No cuestionamos lo que dice el sacerdote porque nos dijeron que fue a los seminarios. Por lo tanto, no podemos cuestionarlo, independientemente de si estamos de acuerdo con lo que está diciendo ahí arriba. Pero, en realidad, no se puede entender casi nada de lo que dice ahí arriba porque está oficiando la misa principalmente en latín. Así pues, hermanos y hermanas, otra razón por la que les digo que traigan sus Biblias es para que puedan familiarizarse más con la palabra de Dios mientras estudiamos juntos, para que puedan indagar en esas cosas y acostumbrarse a escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, por ejemplo, mientras describía las señales de los tiempos en Mateo 24:15. Esto fue después de mencionar que el Evangelio es el antídoto. Es el Evangelio el que mucho debe ser predicado a todo el mundo como testimonio. Entonces llegará el fin. Luego, dijo en Mateo 24:15. Cuando veáis, pues, las abominaciones desoladoras, de las que habló el profeta Daniel, ¿quién será? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Quién? ¿Cuál es la siguiente palabra? Quien quiera que sea,
¿Qué le debo hacer? Entender. ¿Quién lleva qué? ¿Quién lleva qué? La Biblia. Mencionó específicamente las profecías de Daniel. Él dijo, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, en otras palabras, cuando veáis que esas cosas suceden en nuestro mundo hoy, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde deberíamos correr? Él dijo, quien lea el libro de Daniel, que lo entienda. Por lo tanto, debemos saber qué está sucediendo, y la mejor manera de saber qué está sucediendo en nuestro mundo hoy en día es comparándolo con la palabra de Dios. Y si hemos sido estudiantes y hemos estado estudiando la Biblia, lo entenderemos. Anoche hablamos de la confusión en nuestro mundo y de que la única confusión, o lo único que puede librarnos de ella, es el conocimiento de la palabra de Dios. Quien lea, entienda. Ahí está la palabra. Comprender. Si vemos la abominación, por cierto, ¿qué es la abominación de la desolación? Pues bien, en aquellos días, en el año 70 DC, incluso antes. Remontándonos al año 66 DC, la abominación de la desolación era el ejército romano rodeando Jerusalén. Con Cestio. Y entonces Cestus se retiró con su ejército. Pero el ejército regresó 3 años y medio. Después, en el año 70 DC ahora ¿con quién? Con Tito. Ahora siempre me gusta comparar lo que vivimos. Hace 5 años, hace 4 años. Me refiero a la COVID. Como Cusius. Esa fue la forma en que se expuso a Jerusalén en cuarentena. Y sé que ahora sabes lo que significa esa palabra ya. No se usaba para referirse a los que estaban encarcelados. Me refiero a los que están tras las rejas, a los que están en prisión. La palabra confinamiento se usó para todo el mundo. Todos nos convertimos en criminales del sistema. No podían confiar en que dejáramos salir de casa. Y si se nos permitía, se nos daba permiso para salir de casa. Entonces teníamos que ponernos el bozal. Y en algunos países, no solo tenías que ponerte el bozal sobre la cara, sino que también tenías que demostrar que habías ingerido el veneno que ellos producían. Queremos volver a aquella época en la que volvimos a ser esclavos del sistema. Y la mayoría de nosotros nos convertimos en esclavos de ese sistema, lo seguimos, incluso. Tomamos el veneno que producía. ¿Por qué? No leíamos la palabra de Dios como debíamos. Y por eso no tuvimos la fe. Que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en esta tierra. No estudiábamos la palabra de Dios para obtener la fe que pueda soportar cualquier prueba que se nos presente. La Biblia dice que Pablo nos recuerda, el apóstol Pablo nos recuerda que es a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. No lo tendremos fácil. Ningún cristiano sincero, tendrá un camino fácil hacia el reino de Dios. Hoy en día, dentro del cristianismo, tenemos, como estábamos hablando, una confusión que se manifiesta como un cristianismo fácil. Ven tal como eres. No importa. Así que no tienes por qué obedecer la ley. Mientras te consideres cristiano, estarás salvado. Habrá muchas decepciones en estos últimos días. Jesús dice que habrá llanto y crujir de dientes cuando te encuentres fuera de la ciudad. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Vamos a hablar del domingo sobre la marca de la bestia. Un tema muy familiar para nosotros como creyentes en
Jesucristo. Pero incluso entre nosotros hay muchos que no comprenden este tema ni lo que implica la marca de la bestia. Naukou. Fue solo un ensayo general para esta crisis. Incluso lo dijeron, y de vez en cuando demuestran que, efectivamente, la estructura que introdujeron, la que construyeron durante la crisis, todas esas reglas y regulaciones que idean, las usarán para la crisis de la marca de la bestia, ya está ahí, y en un momento les mostraré al menos un ejemplo de ello. Ya sabes, esa canción que dice cómo nos comportaremos en ese gran día, y quizás nosotros mismos nos hagamos la misma pregunta ahora mismo. ¿Cómo nos comportaremos en ese gran día? Dios permitió que una fuerte ráfaga de viento soplara sobre la tierra. Hace 5 años. Fue una tormenta muy fuerte. Estoy hablando de nuevo sobre el COVID. Y Dios permitió que sucediera porque así había sido profetizado. La hermana White nos dice que se avecina una crisis mundial. Se avecina una crisis para la iglesia. Así pues, no solo afectó al mundo, sino que también alcanzó a la iglesia. Y nos dicen que esa crisis tenía como objetivo ponernos a prueba a todos y cada uno de nosotros. Una pregunta. Para ti. Nos hicieron la prueba de COVID a todos. Todos y cada uno de nosotros. A menos que seas un bebé recién nacido. Pero aparte de eso, todos y cada uno de nosotros fuimos puestos a prueba por ello. Todos y cada uno de nosotros fuimos puestos a prueba por ello. Pero Dios quiere preparar a su pueblo para una crisis mucho mayor que la COVID. Y esa crisis, mayor que la del COVID, será la última. Será el acto final del drama. Y esa es la crisis de la marca de la bestia. Y muchos no lo entienden, ni siquiera dentro de nuestra propia familia comprendemos lo que significa. Se requerirá mucha más fe de la que hemos ejercido antes para resistir esa crisis porque, según Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17, tal como sucedió hace 4 o 5 años, te va a exigir que lo pierdas todo. No poder comprar ni vender. Eso se encuentra en Apocalipsis 13, 16 y 17. En otras palabras, tu necesidad básica. ¿Acaso la crisis del COVID no consistía en eliminar o controlar nuestras necesidades básicas para obligarnos a tomar el veneno, a llevar la mordaza? O a permanecer así. ¿Verdad que sí? Sí. Se trataba de nuestras necesidades básicas. Eso afectó a nuestros puestos de trabajo, ¿verdad? Nuestra comida se vio afectada por eso. Incluso nuestros refugios se vieron afectados por eso. Se trataba, pues, de nuestras necesidades básicas. El enemigo de las almas. En el libro de la controversia, se nos dice que Satanás dijo que iba a usar lo mismo contra los adventistas del séptimo día. Contra los que guardan el sábado. Va a hacer que sea muy difícil. Muy complicado para cualquiera de nosotros aquí guardar el sábado. Satanás se atrevió a decir que cuando intente eliminar nuestras necesidades básicas, nuestro alimento y todas esas cosas, entonces dirá que no se atreverán a guardar el sábado. Cederán. Pero, de nuevo, tenemos que volver a lo que dijo Jesús. Cuando tenía hambre, tenía mucha hambre. Y el mismo Satanás vino al desierto para tentarlo. ¿Y cómo se enfrentó Jesús de nuevo al enemigo durante aquella crisis? Durante esos 40 días y 40 noches de ayuno, los hombres no vivirán solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las 3 tentaciones, Jesús las afrontó con las palabras que están escritas. Está escrito, y
Está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Cómo venció Jesús al enemigo? ¿Cómo afrontó la crisis? Basado en una así dice el Señor. Por eso, es importante que tú y yo llevemos nuestra propia Biblia para estudiarla por nuestra cuenta, porque es la única manera de poder afrontar la crisis. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Ahora, hablando de posturas, permítanme compartir con ustedes el siguiente operador de diapositivas. Permítanme compartir con ustedes esos pasajes. Está ahí. Ahí lo tienes. Esos pasajes en la pantalla. ¿Qué tienen que ver con ponerse del lado del Señor? El primero dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces levanten la vista y alcen la cabeza para su redención 9. Eso se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ahora bien, por supuesto, al igual que en Mateo, capítulo 24. Lucas 21 también comparte lo que Jesús tenía que decir sobre el fin de los tiempos, las señales de los tiempos. Ahora, fíjese una vez más, dice, cuando estas cosas, cuando se cumplan las profecías, cuando los acontecimientos tengan lugar a nuestro alrededor, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿cuáles son las dos palabras siguientes en amarillo, que dice que hay que hacer? Mirar hacia arriba. Ahora bien, la palabra lukap, si la buscas en griego, también significa ponerse de pie. También significa ponerse de pie. No se trata de mirar hacia arriba mientras estás en la cama. Mirando hacia arriba. No se trata de mirar hacia arriba mientras estás sentado. Es ponerse de pie. Para mirar hacia arriba, preparándose para ser rescatado y alcanzar la redención. Jesús está cerca. Y el siguiente pasaje, que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 26, dice. Entonces Moisés se paró en la puerta. Ahora fíjense en la palabra que estaba allí. Moisés se paró a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está del lado del Señor? Que venga a mí. Y. Todos los hijos de Leví se reunieron con él. Así pues, en el contexto de Éxodo 32 horas y 26 minutos, estar de pie significa estar del lado del Señor, mirar hacia arriba, solo aquellos que se hayan preparado podrán mirar hacia arriba o ponerse de pie y demostrarán que, en efecto, están del lado del Señor. Jeremías capítulo 17. 19 y 20 también dice, así me dijo Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos de los pueblos por donde entran los reyes de Judá y por la puerta por donde salen. Y en todas las puertas de Jerusalén, y decidles la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así pues, ponerse de pie en este contexto significa prestar atención a la palabra de Dios. Escuchad la palabra del Señor. Dios quiere a su pueblo como lo quiso en el caso de los hijos de Israel cuando estaban a punto de salir de Egipto. Estaban de pie. Iban comiendo la cena de Pascua de pie. Mientras caminaban, estaban en posición de atención. Esperaban ser liberados. Y ten en cuenta la comida que hay allí, ya que en la Biblia la comida representa la palabra de Dios. En un sentido espiritual, esa era la palabra de Dios como preparación para salir de Egipto. Y de nuevo, Egipto representa el mundo, representa el pecado que tú y yo debemos estar preparándonos para dejar atrás. Bueno, el pecado, tenemos que dejarlo atrás. Pero debemos prepararnos ahora mismo, ya que lo esperamos en cualquier momento. Los acontecimientos finales tendrán lugar muy rápidamente. Y Jesús vendrá, y vendrá tal como se nos ha dicho que vendrá el acontecimiento, al igual que el COVID nos sorprendió sin previo aviso. Como una abrumadora sorpresa. Una pregunta para ti. ¿Cuántos de ustedes conocían y estaban preparados para la crisis del COVID?
sin manos. No se disparó ninguna mano. Bueno, sé que no sabíamos específicamente que se avecinaba una crisis como la del COVID, pero se suponía que el pueblo de Dios debía estar preparado y listo para cualquier crisis. No necesitamos saber todos los detalles. Esa es la razón por la que, si hubiéramos estudiado diligentemente la palabra de Dios y hubiéramos tenido fe en ella, no nos habrían tomado por sorpresa ni nos habrían obligado a seguir las normas draconianas. No. Deberíamos haber sido tomados por sorpresa. Por ejemplo, y volveré sobre esto al final de este mensaje. En el caso de Daniel y sus amigos, Daniel 3 y Daniel 6, sabían de antemano que iba a producirse una crisis de ese tipo. Lo sabían en Daniel 3 y en Daniel 6. Sabían específicamente, con todos los detalles, que se avecinaba una crisis de ese tipo. No lo hicieron. Pero, estaban preparados para ello, donde se preparaban para cualquier crisis que pudiera surgir. Ahora bien, el contexto en el que se prepararon para ello está arraigado en la palabra de Dios. Estaban preparados porque habían estudiado por sí mismos y sabían exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Conocían los mandamientos de Dios. Incluso estando en Babilonia, obedecieron las leyes del país. Pero, ¿cómo? Posteriormente surgieron algunas leyes que estaban en conflicto con las leyes de Dios. Como resultado de ello, se mantuvieron firmes porque tenían su fe arraigada y fundamentada en la palabra de Dios, en una así dice el Señor. Hoy en día, la mayoría, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, última parte del versículo 3, hablando de la bestia, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que no es otra que el papado. La Biblia dice que recibió una herida mortal y que su herida mortal fue sanada. Y la Biblia continúa diciendo, y el mundo entero. ¿Cuántos? El mundo entero se preguntaba quién era la bestia. ¿Cuántas veces dice la Biblia que se maravillaron tras la bestia? El mundo entero. El mundo entero. Ahora bien, no se trata de hablar, o solo de hablar, de aquellos que no son cristianos. Se refiere a los cristianos que siguieron a la bestia. Es solo como lo describe la Biblia en Apocalipsis 12:17, un remanente. Es solo un pequeño grupo de personas que se niegan a seguir a la bestia. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice la razón por la que se niegan a seguir a la bestia. Se niegan a preguntarse por la bestia. Nuestra negativa a maravillarnos tras la bestia se basa en un así dice el Señor. Sí. Citamos, por ejemplo, Apocalipsis 12:17, que dice allí. La Biblia dice, y el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia que guarda la comunión que guarda que. Y cuando decimos los que guardan los mandamientos de Dios, nos referimos a la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y. Continúa diciendo, y el testimonio de Jesucristo. Nuevamente, cuando decimos el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de qué? Profecía. Y cuando hablamos de profecía, nos referimos a la palabra de Dios. ¿Qué es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24:14 que citamos anteriormente? Cuando veáis, pues, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, todo aquel que lea con que las profecías de Daniel. Y lo que sucederá si leen, si estudian las profecías de Daniel. Entenderán, dice Jesús, que entienda. Quien lea, entienda. Por lo tanto, no seguiremos, como dice Moisés, a la multitud para hacer el mal.
No nos dejaremos guiar por nuestros estómagos. Y recibiremos la marca de la bestia. Nos guiaremos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Se convertirá en nuestro alimento. La palabra de Dios se convertirá en nuestro alimento. Y una vez que la palabra de Dios se convierta en nuestro alimento, entonces nuestra fe estará arraigada y cimentada en Cristo Jesús. Y ninguna tormenta, ni siquiera la crisis del COVID, ni siquiera la crisis de la marca de la bestia, podrá desarraigarnos, sacudirnos, y permaneceremos firmes, arraigados hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Estaremos arraigados y firmes. Ahora bien, hablando de la bestia. Volviendo a la bestia, retomando el capítulo 13 del Apocalipsis, la Biblia dice que todo el mundo se maravillará tras la bestia. Y nos dice que en estos últimos días se implementará un sistema para obligar a muchos a adorar a la bestia y su imagen. Así como en la antigua Babilonia existía un sistema de leyes que se implementaban con el decreto que lo acompañaba, que incluía la pena de muerte. Obligaban a todos a inclinarse y adorar a la bestia, a venerar la imagen que Nabucodonosor había erigido. Incluso en el caso de Daniel 6, adorar a un hombre. Pues bien, el mismo sistema sigue vigente hoy en día, basado en el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora bien, recordemos que, al hablar de la marca de la bestia, nos referimos a Apocalipsis 13, 16 y 17. Una de las cosas que me gustaría que comprendieran es qué es la marca de la bestia y cómo podemos saber si aquello en lo que creemos que se trata realmente de la marca de la bestia. ¿Cómo sabemos que esa es, en efecto, la marca de la bestia? Bueno, si dejamos que la bestia misma hable, entonces lo entenderás aún mejor. Amén. Lo entenderás aún mejor. Lo sabemos, permítanme adelantarme. Creemos que la sacralidad del domingo será la marca de la bestia. Todavía no es la marca de la bestia, pero lo será. Pero, ¿cómo sabemos que será un día sagrado dominical? Bueno, citemos, por ejemplo, Éxodo 20. Versículo 8. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Qué dice? ¿Recuerdan el día del sábado? Pausa. Hagamos una pausa por un momento. ¿Qué les dijo Dios a su pueblo que recordaran? ¿Y cómo recordamos las cosas? ¿Cómo recordamos las cosas? Seguro que ya se había escrito antes, ¿verdad? Si te digo que recuerdes hacer X, Y, Z, sí. Uso la palabra recuerda, es porque ya lo he dicho antes o porque ya lo has oído antes, ¿verdad? Si uso la palabra recordar porque no puedo recordar algo que no se haya dicho ya, algo a lo que no haya estado expuesto ya. Solo puedes recordarme algo que ya sabía. Bien. Bueno. Así que, volvamos. ¿Recuerdas que el día del sábado para santificarlo? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero, ¿qué es el séptimo día? ¿El sábado de quién? Dice que es el día de reposo del Señor. Dice que es el sábado de los judíos. No dice eso. Pero dentro del cristianismo actual, oímos mucho que es el sábado de los judíos. Pero la Biblia no enseña eso. Eso se basa en la tradición. Eso no se basa en la palabra de Dios. Y eso es confusión. Porque la Biblia dice que es el sábado de Dios, no el sábado judío. De hecho, el sábado fue dado a los hombres mucho antes de que existiera la visión. Fue otorgado en la creación. Hay 2 instituciones que los hombres tomaron de un mundo sin pecado, un mundo perfecto, y las llevaron a un mundo pecaminoso. Y esas 2 instituciones son el matrimonio y el sábado. El matrimonio y el sábado. Pero algunos nos dicen hoy que no, que ya no necesitamos guardar el sábado. Eso significa que ya no necesitas a las mujeres. Porque Dios creó el sábado para los hombres de la misma manera que creó a Eva para Adán. Eso significa que ya no necesitas a las mujeres. Chicas, ¿qué opinan?
No tiene sentido que algunos pastores de algunas iglesias te digan que ya no necesitas guardar ese mandamiento. Ya no necesitas guardar el sábado. Mientras tanto, tienen esposa. Entonces, ¿por qué tienes esposa? Porque esa esposa fue hecha para los hombres. De la misma manera que Jesús dijo. En el libro de Marcos 27 y 28, el sábado fue hecho para los hombres, no para el sábado. Por lo tanto, Jesús continuó diciendo, el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, es Señor del día de reposo. Así pues, Jesús dijo que Él es Señor del día de reposo de la misma manera que es Señor sobre vosotros. Así que si vas a decir que ya no necesitamos guardar el sábado, entonces no tienes que obedecer a Jesús. No necesitas tener esposa. Y ellos inventarían todo tipo de razones por las que no necesitamos conservarlo. Ahora, pasemos a la siguiente página. Estábamos citando Éxodo capítulo 20 versículo 8. Ahora pasemos al versículo 11. Aquellos de ustedes que siguen la Biblia y allí en Éxodo 21. Dios explica o da la razón por la que nos manda guardar el sábado. ¿Cuál es la razón? Dijo que eso se encuentra en Éxodo 21. Dice que durante 6 días ocurrió todo. El Señor, ese es su título. ¿Me sigues? Ahora, el Señor, es decir, Él es, ese es su título. Él es el Señor. La palabra Made significa que Él creó, ¿verdad? Eso es lo suyo. Disculpen, déjenme retroceder. Señor, ese es su nombre. Eso es lo que Él hace. Él es el Creador, ¿verdad? Ese es su título. ¿Qué creó el Señor? ¿Qué fabricó? ¿Qué creó? Cielo y tierra. Eso es lo suyo. Territorios. Entonces, en un sello, que es lo opuesto a la marca de la bestia, ¿verdad? Hablamos del sello de Dios. En un sello, debes encontrar esas 3 cosas. Te daré un ejemplo. Soy de Estados Unidos. Así que en los Estados Unidos de América, si habláramos de quién es Donald Trump, diríamos. Donald Trump, ese es su nombre. Presidente, ese es su título en los Estados Unidos de América. Ese es su territorio. Ese es su sello. Ese es el sello del presidente estadounidense. Lleva su nombre. Tiene su título y tiene sus territorios. Es lo mismo que se encuentra en el mandamiento del sábado. Dice que para el Señor ese es su nombre, lo que significa que Él es el Creador y que su título es cielo y tierra. Ese es su territorio. Solo hay un mandamiento que lo explica. Ninguno de los otros mandamientos te dice a quién debes adorar. No lo explica. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no dice quién es ese Dios porque hay muchos dioses. Segundo mandamiento, pero aún así no dice quién es ese Dios. No identifica a ese Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Todavía no identifica quién es ese Dios. Todavía no lo identifica. Ahora ve al quinto mandamiento, debajo de tu padre, tu madre y los demás. Ninguno de esos mandamientos identifica quién es ese Dios. Dios, recuerda que ayer leímos en 1 Corintios capítulo 14 que Dios no es autor de confusión. Dios quiere que sepas claramente, sin ninguna duda, quién es Él. Y lo explica. En el cuarto mandamiento. Es únicamente en el cuarto mandamiento donde se identifica al Dios al que adoramos. ¿Qué Dios es ese? El Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios que creó el cielo y la tierra. Tienes su nombre, su título y su territorio. Y a eso se le llama sello. Eso es lo que se llama un sello. Ahora la marca de la bestia debe ser, escúchame. Ahora, la marca de la bestia debe ser lo opuesto a eso, porque la palabra marca también se puede usar indistintamente como la palabra sello o signo. En este contexto, todos significan lo mismo. Así que recuerda, para
Cada verdad de Dios hay un qué. Se realizó un recuento. Para cada verdad de Dios hay una cuenta. Así pues, Dios nos da su sábado, que lleva su sello. Por lo tanto, la marca de la bestia debe ser lo opuesto al sello de Dios, lo opuesto al sábado o una falsificación. ¿Tú entiendes? Tiene que ser una falsificación porque el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ser un sello falso de Dios, un sábado falso. Eso es bíblico. Si lo estudias, línea por línea, precepto por precepto, encontrarás algo aquí. Pero también dice que es la marca de la bestia. Así pues, para comprender la marca, primero hay que comprender e identificar a la bestia. Amén. Para comprender la marca, primero debes comprender la historia de la bestia. Identifica el poder de la bestia. Ahora, teniendo esto en cuenta, pasemos a la siguiente diapositiva. Operador, pase a la siguiente diapositiva. Esto dice aquí, esto es de la página web del Vaticano, entre comillas, del Mar Santo. Dice, discurso del Papa León XIV a los superiores mayores de la Compañía de Jesús. Una pregunta para ti. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Jesuitas. ¿Son realmente la sociedad de Jesús? No. No es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús diferente. Continuemos. Dijo, hoy, repito, la Iglesia os necesita en las fronteras. Al hablar, se dirige a los jesuitas, ya sean geográficos, culturales, intelectuales o espirituales. La Iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, debe ayudar a guiar estos desarrollos éticamente, defendiendo entre comillas la dignidad humana y promoviendo cuáles son las palabras allí. El bien común. ¿Y qué significan esas palabras en el ámbito católico romano? ¿Qué significan realmente las palabras sobre el bien común? Cuando el Papa les dijo a los jesuitas, esto es lo que debemos promover. Esto es lo que debemos difundir. Culturalmente, geográficamente, intelectualmente y también espiritualmente. Esto es lo que la Iglesia debe ayudar a impulsar, debe ayudar a guiar estos desarrollos, defendiendo éticamente la dignidad humana y promoviendo el bien común. Algunos podrían decir que se refiere al bien común, pero en el catolicismo romano significa algo más. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor, se menciona la necesidad de un día de gracia. Nótese, un día de gracia y descanso del trabajo. Restablecer la ley del agua dominical. Dice, con el debido respeto. Solicitamos a nuestros estimados legisladores. Nótese que es la Iglesia quien se dirige a los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Se refiere al gobierno, al Estado. ¿Acaso la Biblia no dice que la Iglesia y el Estado se unirán para hacer cumplir las leyes religiosas? Pues bien, ahí mismo está en la pantalla. Dice de nuevo, con el debido respeto, solicitamos a nuestros estimados legisladores y líderes que aprueben una ley que respete la libertad religiosa. ¿Y cuáles son las siguientes tres palabras? Y el bien común de todos. Fíjense en lo que significa el bien común para los católicos. En reconocimiento de que. Así que, cuando vean que usan la expresión bienvenidero, se refieren al reconocimiento de los domingos y los días santos de la Iglesia como, ¿qué? Días festivos legales. ¿Qué significa eso? Le están diciendo a los legisladores que legislen el domingo como día de descanso. Y hermanos y hermanas, esto no será simplemente que quieran ir a la iglesia los domingos. No, llegará el momento, igual que cuando empezaron con leyes más moderadas, pero luego empeoraron. Esas leyes se volvieron más draconianas. Será igual. El catecismo de la Iglesia Católica afirma,
en la página 2184, que, así como Dios reposó sobre las aguas el séptimo día después de toda la obra que había hecho, la vida humana tiene un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor ayuda a todos a disfrutar del descanso y el tiempo libre necesarios para cultivar su cultura, vida social y religiosa. Vidas. Una pregunta para ti. ¿Qué día es el día del Señor? Dime ahora. ¿Qué día? Bíblicamente hablando, no tradicionalmente, no lo que dijo un hombre, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué día es el día del Señor? No es el domingo. La Biblia dice que es el séptimo día, que es hoy, que es lo que llamamos sábado. No es el domingo. No vas a encontrar eso en la Biblia. Incluso Jesús, repito, lo cité hace un momento, Marcos 2, 27-28, Jesús dijo que él, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. En Isaías 58, 13-14, Jesús dijo que el sábado es su día santo. Su día. Dios nunca dijo que el primer día de la semana, el domingo, fuera el sábado. Es una tradición humana. Viene del papado. De hecho, no son mis palabras. Son sus propias palabras. Bueno, pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Operador. Y aquí está lo que el papado declaró nuevamente dentro del AC. Publicado creo que en mayo de 2015, es que nuestra participación en la Eucaristía Dominical tiene una importancia especial. El domingo, al igual que el sábado judío, aunque no se refiere al sábado judío, ya que la Biblia nunca lo llama así, sino el sábado del Señor. Está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. Entonces, ¿de dónde surgió esta idea de adorar el domingo como el nuevo sábado? Proviene de la Iglesia Católica Romana, la mayor religión pagana que existe. Adoran todo tipo de ídolos, a pesar de que el segundo mandamiento lo prohíbe. Ese es el poder de la bestia del que nos advierte la Biblia. Recordemos Daniel 7:25, donde se habla de ese poder de la bestia, y que pensará cambiar tiempos y leyes. Repitámoslo una vez más. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Una pregunta. Para ustedes, ¿cuál de los mandamientos se refiere al tiempo? Solo hay uno. Solo uno. Recuerden que Jesús dijo, cuando veáis, pues, la abominación desoladora, de la que habló otra vez el profeta Daniel, el que hace lo que lee, entienda. Así que en Daniel 7:2, hablando del papado, hablando del poder de la bestia, dice que pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Y solo hay un mandamiento que se refiere al tiempo, los 4-6 días. Ese es el tiempo. Trabajaréis y haréis toda vuestra obra. Pero el séptimo día, ese es el tiempo. Debéis cesar de toda vuestra obra. Porque Dios lo ha apartado. Como nos dice el libro de Levítico, se trata de una santa convocación. ¿Y qué significa una santa convocación? Significa un día de reunión, un día en que el pueblo de Dios se reúne para adorar. Incluso en Isaías 66 horas y 23 minutos. La Biblia dice que, como de uno de luna nueva, de sábado a sábado, ¿cuántos seres humanos se presentarán ante Él? Todos se presentarán ante Él para adorarlo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No puede cambiar su ley. Porque la ley es un reflejo de su carácter, de quién es Dios. Refleja quién es Dios. No puede cambiarla. Y esa es la razón por la que Cristo tuvo que morir, porque la ley no podía ser alterada. No podía ser cambiada. Por eso tuvo que morir. Porque la ley exige un sacrificio perfecto y tenía que ser alguien perfecto, quien pudiera redimirnos. Gracias a Dios por Jesucristo. Continuemos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo sabemos que el domingo es la marca de Pegaso de la bestia? ¿Cómo lo sabemos? De nuevo, tenemos que entender la historia.
Tenemos que entender quién es la bestia. Si entendemos la historia, lo que la bestia misma ha dicho, veremos el problema. Por ejemplo, la siguiente diapositiva en la pantalla. Esto es de sus propios escritos. Esto es del registro católico del 1 de septiembre de 1903. El papado dijo, el domingo es nuestro. ¿Cuál es la palabra? ¿Marca de qué? Autoridad. La Iglesia Católica Romana está por encima de qué? La Biblia. Y su transferencia, o esta transferencia de la observancia del sábado, es prueba de ello. Entonces, ¿qué está diciendo el papado aquí? ¿Ven cómo se jactan? Esto es lo que dice el papado, la mayoría de las religiones cristianas no siguen la Biblia. No siguen a Jesucristo. Siguen al papado. Eso es lo que dice esta cita. Dicen que la razón por la que adoran los domingos es porque adoran a la Iglesia Católica Romana. Entonces, por lo tanto, el Papa se convierte en su Dios porque el Papa ha erigido nuevos mandamientos para ustedes. Pero yo prefiero atenerme a la palabra de Dios. Amén. ¿Quién es su Señor? Su pastor. La tradición. O la palabra de Dios. Porque si estudian la palabra de Dios, no encontrarán el domingo como día de reposo. Así que, de nuevo, esto debería ayudarnos a entender por qué el domingo será la marca de la bestia. Y hay más pruebas que podemos mostrar al respecto. Por ejemplo, recuerden durante otra vez con el COVID, ¿sabes? ¿Recuerdas que durante el confinamiento dijeron que esta era una forma de salvar el planeta encerrándonos en casa? Era una forma de salvar el planeta del dióxido de carbono, que según ellos está causando el calentamiento global. ¿Verdad? El cambio climático, que por cierto es causado por el hombre, no es algo natural. Por ejemplo, ahora están usando las mismas reglas y regulaciones que usaron durante el confinamiento para los problemas climáticos, para obligar a la gente a ir a la iglesia los domingos. Aquí hay un artículo, siguiente diapositiva. Fíjate en lo que dice esto. Este es un país musulmán. Ten en cuenta que es un país musulmán. Dice, crisis de arrogancia, el LHC impone una prohibición a las actividades comerciales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un momento. ¿Por qué no puede ser otro día? ¿Por qué tiene que ser todos los domingos? Fíjate que dice que no será solo 1 o 2 domingos, sino todos los domingos. Así que, al prohibir las actividades comerciales todos los domingos, se va a solucionar la crisis de arrogancia. ¿Acaso somos tontos? No vemos el engaño. No nos damos cuenta de que esto es una forma de engañar a la gente para que nos usen y así santifiquen el domingo. ¿No lo ven? ¿Por qué no podía ser todos los lunes, todos los martes? ¿Qué? ¿Dónde está la justificación científica para esto? Por eso he dicho antes que tenemos que cuestionarlo todo. ¿Dónde estaba la justificación científica durante la COVID para confinarlos? Sabían que las mascarillas que les decían que usaran en realidad los enfermaban. No había ninguna justificación científica detrás de ninguna de las normas que propusieron. Pero casi nadie, debería decir, se atrevió a cuestionarlo. Todos se creyeronlo. ¿Qué dijo el jesuita Fuschi? Te pones 2 de esas inyecciones y ya no tienes que usar la mascarilla. Eres libre de andar por ahí. Pero cuando empezó la campaña de envenenamiento, la actualizaron. Ahora ya no son 2 dosis de ese veneno. Ahora necesitas una dosis de refuerzo, y luego una cuarta. Y van a seguir dándote refuerzos hasta que te mueras. ¿Y cómo? Muchos simplemente lo aceptan. De hecho, un pastor de la Séptima Iglesia Adventista, ya les mostré ese video, se puso de pie. ¿Cómo estoy frente a ustedes ahora?
con su esposa a su lado, frente a la congregación, y dijo, estaba promoviendo el veneno, que había tomado las 2 primeras dosis, incluso la tercera y la cuarta, y luego dijo que se llevaría todos los carteles que los jesuitas tenían por ahí. Continuó diciendo, escuchen esto, continuó diciendo. Ha tomado tanto de este veneno que ahora pueden tocarlo y sanarán. Lo dijo frente a la cámara, hermanos y hermanas. Pueden tocarlo y sanarán. ¡Qué engaño! No, pueden tocarlo y morirán. ¡Qué engaño! El poder de la bestia. Permítanme terminar la cita. Continúa diciendo nuevamente que el Tribunal Superior de Lahore, ahora estamos hablando del Tribunal Estatal, impuso una prohibición total de todo. Se han prohibido las actividades comerciales todos los domingos en Lahore para abordar el creciente problema de la contaminación ambiental. El juez Shahid Karim del Tribunal Superior de Lahore escuchó una serie de peticiones sobre cuestiones ambientales y ordenó el cierre total de las actividades comerciales los domingos. Ordenó el cierre total. Oh, hermanos y hermanas, la gente está siendo engañada con esto. Y la gente no se da cuenta de nuevo, ¿dónde está el razonamiento científico detrás de la prohibición de todas esas actividades los domingos? ¿Por qué tiene que ser domingo? ¿Por qué tiene que ser domingo? Bueno, de nuevo, recuerden que es un ensayo general. Tienen que jugar con la mente de la gente. Tienen que empezar a acostumbrarlos a adorar a las bestias. Y antes de que se den cuenta, cómo han sido condicionados de esa manera porque no saben con certeza lo que dice la palabra de Dios, entonces lo aceptarán. Ahora bien, aquí está el otro problema. Estamos hablando de usar el cambio climático, la crisis climática, la niebla, el smog y cosas así para hacer que la gente considere el domingo como un día sagrado. Bueno, algunos de esas crisis, esos problemas ambientales, esas crisis ambientales, los huracanes del sur de California, como el que devastó Jamaica recientemente. Y en los últimos días, vimos y oímos hablar de 2 grandes tifones que azotaron Filipinas con pocos días de diferencia. ¿Qué día pasó esto? Hace 2 semanas, hace una semana, no hace mucho. Y tengo amigos allá en Filipinas. Me informan sobre esto también. Uno tras otro. Y muchas de estas cosas no son naturales. Porque las autoridades nos han dicho que tienen la tecnología para provocarlas. Siguiente diapositiva en la pantalla. Permítanme mostrarles algunas pruebas. Aquí dice HARP. Han oído hablar de HARP, ¿verdad? Dice que un miembro de HARP admite que el huracán Milton. Esto fue el año pasado. Milton formó parte de un plan de guerra climática para colapsar la sociedad. Múltiples informantes han dado la voz de alarma advirtiendo que una ola de fenómenos meteorológicos extremos provocados por el hombre se avecina. Se espera que estos eventos aumenten tanto en frecuencia como en intensidad con el objetivo de causar una destrucción generalizada que desencadene una crisis económica, colapso y reducción de la población. Ese era el veneno, de lo que se trataba el veneno. Y atacar áreas designadas como zonas de muerte en un corto periodo de tiempo. Esto nos indica que tienen la capacidad de controlar o manipular el clima. Esto no debería sorprendernos, porque ahora vamos a la palabra de Dios, al libro de Job. No debería sorprendernos que, si los hombres tienen la capacidad de controlar el clima, el libro de Job nos dice que Satanás usó calamidades
para intentar que Job maldijera a Dios. La Biblia dice, en el capítulo 1 de Job, después de que Dios habló con Satanás, y Satanás reconoció que perseguía a Job, Dios le dio permiso para tocarlo, pero no para matarlo. Y. La Biblia dice en el versículo 12, están ahí. Job 1:12, y el Señor le dijo a Satanás, todo lo que tenía está en tu poder. No extiendas tu mano solo contra él. Entonces Satanás se fue de la presencia del Señor. Un día, sus hijos, es decir, los hijos de Job, y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando, y los asnos pastando junto a ellos, cuando los sabeos los atacaron y se los llevaron. Han matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para contártelo. Mientras aún hablaba, ¿qué sucedió? Llegó otro y dijo, ¿fuego de qué? Espera, ¿cómo lo llamaban? ¿Cómo lo llamaba el siervo? Dice que el fuego de Dios ha caído de donde realmente venía de Dios. ¿De quién venía? ¿De dónde venía? De nuevo, dice que el fuego de Dios ha caído del cielo y ha quemado las ovejas y al siervo, consumiéndolos. Solo yo he escapado para contártelo. Entonces, ¿quién estaba detrás de todo esto? El supuesto fuego que vino del cielo. Era Satanás. Satanás tiene la capacidad, mientras Dios se lo permita, de controlar o manipular el clima. Pues bien, es lo mismo. Recuerden, la maldad aumentará. Daniel nos dice, los impíos obrarán con maldad. Ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios, de la misma manera que Jesús dijo en Mateo 25 horas y 15 minutos, los sabios entenderán. ¿Por qué comprenderán los sabios? Porque Jesús dijo, si estudias, comprenderás. Y esta es la razón por la cual, como cristianos, cuando estudiamos las profecías, cuando leemos lo que sucede en las noticias, lo que nos dicen las redes sociales, siempre debemos cuestionarlo con la palabra de Dios, porque hay muchas mentiras y engaños. Y cuando exponemos cosas así, dicen que somos teóricos de la conspiración, eso es lo que dicen. Incluso cuando mostramos pruebas, y les mostraré una prueba. Por ejemplo, tienen la capacidad de controlar el clima. Nos lo han dicho hace años y años, y recordemos una vez más que lo están utilizando para obligar a la gente a adorar. Por ejemplo, déjame reproducirte ese primer clip del operador. Déjame que te ponga lo que dijeron. Ya lo había escuchado antes, pero a modo de repaso, escuchen con atención. Sienta las bases para el desarrollo de un satélite meteorológico que permitirá al hombre determinar la capa de nubes del mundo. Y, en última instancia, controlar el clima. ¿Y quien controle el clima? Controlará el mundo. De acuerdo, gracias. Sí, ya puedes pausarlo. Vuelva a encender la luz. Así pues, dijeron muy claramente, como podéis ver en la pantalla. Quien controle el clima controlará el mundo. Eso fue hace años, décadas. Dijeron que tenían la capacidad de controlar y manipular el clima. Ahora, otro video muy interesante, si no lo creían, otro video muy interesante. Voy a tocar para ti. El hombre incluso dijo que la NASA está jugando a ser Dios, manipulando el clima. Vamos a reproducir el siguiente video. Estaré allí enseguida. ¿Estás listo? Observa con atención.
No te preocupes si no puedes oír lo que estoy diciendo. Ni siquiera podía oírme a mí mismo. Este es el sonido más fuerte que puedas imaginar. Y resulta que es el más limpio. Ahora bien, lo más sorprendente es que esa nube que se encuentra allá arriba, generada por el motor, es simplemente una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Es vapor de agua. Y dentro de una hora, aproximadamente, alguien en Mississippi se va a mojar lavando ropa. En realidad va a llover. Te dije que está lloviendo. Eso es increíble. La NASA juega a ser Dios. Está creando su propio clima. ¿Qué está haciendo la NASA? La NASA está jugando a ser Dios. Ahora, reflexionen conmigo, hermanos y hermanas. Si los hombres tienen la capacidad, y la tienen, de manipular y controlar el clima, ni siquiera necesitarán armas, tanques ni nada parecido para destruir a un enemigo, para destruir a toda nuestra comunidad. Pueden provocar lluvia, tsunamis, terremotos, tifones o huracanes. Y gran parte de lo que hemos presenciado, muchas de esas calamidades que hemos visto en los últimos años, no son naturales. No son naturales. Recuerdo, por ejemplo, que a principios de 2010, muchos de ustedes oyeron hablar del gran terremoto que tuvo lugar en Haití y que destruyó la vida de más de 200.000 personas o algo así. Pero ¿sabías que 2 días antes del terremoto, antes de que ocurriera, ustedes, los soldados, ya estaban de guardia y preparándose para ir a Haití? Sabían algo. Sabían que algo iba a suceder. Y 2 días después del huracán, los mismos soldados que 2 días antes se preparaban para ir a Haití, ahora estaban siendo desplegados para brindar ayuda humanitaria. Porque ellos estaban detrás de ello. Sabían lo que se avecinaba. Utilizan lo que se llama arpa. Puedes llamarme teórico de la conspiración cuanto quieras. Sé lo que dice mi Biblia. Sé lo que han demostrado las pruebas. Hay que manipular a la gente. Tienen que controlar las cosas y controlar a la gente antes de poder conseguir que los adores. Y cuando leemos el libro de Daniel, por ejemplo, antes de que Daniel y sus amigos pudieran afrontar esta crisis sobre la adoración, primero tuvieron que ser llevados prisioneros. Primero fueron prisioneros. Recuerda que fueron esclavos en Babilonia. Ahora pasemos a otra cosa. Volvamos a la pantalla. Regresa a la siguiente diapositiva. Ahora bien, continúa diciendo aquí el discurso del Papa León 14 a los superiores mayores de la Compañía de Jesús en este sentido, vuestras universidades, hablando de las universidades jesuitas, los centros sociales, las publicaciones e instituciones como el Servicio Jesuita para Refugiados, pueden ser poderosos canales para promover lo que se podría llamar un cambio sistémico, atendiendo a nuestro, entre comillas, regreso a casa, en respuesta a un clamor que es a la vez humano y divino. Como afirmó el Papa Francisco en Laudato Si, la conversión ecológica es profundamente espiritual. No, la conversión ecológica es profundamente demoníaca. No está arraigado en el polvo, dice el Señor. ¿Quiénes son los jesuitas, por cierto? ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Qué nos han contado sobre los jesuitas? Bueno, déjenme mostrarlo en la pantalla. Siguiente diapositiva. Leemos. A lo largo del Dharma cristiano que el protestantismo se veía amenazado por una fuerza formidable. No me apresure. Una pregunta para ti. ¿Quiénes son los protestantes? ¿Quiénes son los protestantes? Esa es la primera pregunta. Y les haré otra pregunta. ¿Quiénes son los protestantes? Cristianos. Vale,
digamos simplemente cristianos, no. Bueno, ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué existen? ¿O por qué somos protestantes? ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Por qué somos protestantes? En defensa de la verdad. ¿Qué verdad? La Biblia. ¿Por qué nos llamamos protestantes? Por la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta es, ¿contra qué protestamos? ¿Por qué protestamos? ¿O contra quién protestamos? Privacidad. Me refiero a que eso es historia bien documentada. No se puede negar que es el mismo poder bestial del que nos dicen que cambia el Sabbat. La razón por la que existen iglesias dominicales o todas esas denominaciones que se autodenominan protestantes es porque el papado antepone la tradición a la palabra de Dios. Pero la mayoría de los cristianos de hoy que observan el domingo, no solo desconocen o no han estudiado por sí mismos de dónde proviene esa tradición, que no tiene sus raíces en las escrituras, sino que han olvidado el término protestante. ¿Por qué eres protestante? Es porque protestabas contra las doctrinas de la BBC, doctrinas que eran contrarias a la palabra de Dios. Por lo tanto, si eres un verdadero cristiano y protestas, y te llamas protestante, no puedes sino guardar todos los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Debes adorar en el día de reposo. Si vamos a seguir la tradición de los hombres, sí, guardemos el domingo. Pero, si vais a guiaros por la Biblia, si vais a guiaros por una palabra del Señor, debéis guardar el sábado, que es hoy. No. Puedes llamarte cristiano si no te guías por lo que dice la Biblia. Jesús dijo que aman más la tradición que los mandamientos de Dios. Estas personas me honran con sus labios, con su boca, pero ¿con qué? ¿Qué es su corazón? Lejos de mí. Lejos de mí. Y eso es precisamente lo que hemos estado hablando sobre la confusión, esa es la razón por la que hay tanta confusión en nuestro mundo dentro del cristianismo, porque siguen la tradición en lugar de los mandamientos de Dios, y al final de los tiempos tendrán que rendir cuentas, ¿a qué maestro van a obedecer? Hermanos y hermanas, esto también se aplica a nosotros. Porque recuerdo que durante la crisis, algunos de nosotros, incluso aquellos que nos llamamos observantes del sábado, nos guiamos por lo que dijo nuestro pastor, o lo que dijo un amigo o un familiar, sobre tomar el veneno. Los seguimos en vez de obedecer la palabra de Dios, en vez de encontrarnos en la minoría. Volviendo a la pantalla, continúa diciendo que a lo largo de la historia de la cristiandad, el protestantismo se vio amenazado por formidables enemigos. ¿Quiénes eran esos formidables enemigos? Los primeros triunfos del pasado de la Reforma. Roma convocó nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Roma ahí. Hablando de la Iglesia Católica Romana. Ahora, por cierto, estamos leyendo historia aquí. Estamos leyendo historia. Roma convocó nuevas fuerzas con la esperanza de lograr su destrucción. ¿Destruir qué? Protestantismo. ¿Por qué? Destruir el protestantismo. Porque Roma sentía tanto odio hacia los protestantes. Porque, ¿qué dijeron? Solo escritura. Verdad. La Biblia y solo la Biblia. Dado que los reformadores defendían la palabra de Dios, traduciendo la Biblia al idioma común del pueblo, la gente pudo ver claramente que el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo. Vieron eso en las Escrituras, y el Papa no quería que la gente tuviera conocimiento, o como dice Jesús, el que lee, entienda. El Papa no quería que lo entendieran y por eso les estaban haciendo la guerra. Se formaron los jesuitas. El movimiento jesuita se formó para aniquilar, para hacer la guerra contra la palabra de Dios. Y esa guerra está a punto de repetirse por completo. Pasemos a otra cosa.
Nuevamente, continúa diciendo: desvinculados de todo vínculo terrenal e interés humano, indiferentes a las exigencias del afecto natural, la razón y la conciencia, en santo silencio, no conocían otra regla, hablando de los jesuitas, que la de su orden, ni otro deber que el de extender su poder. No había crimen demasiado grande para ellos. Ningún engaño demasiado grande para ellos. Ningún disfraz demasiado difícil de asumir, ni voto de perpetua pobreza y humildad. Su objetivo era asegurar riqueza y poder para dedicarlos al derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Así que la batalla continuará. Continuarán esta guerra contra la palabra de Dios, contra los protestantes. Sigamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice el Papa a la Copa 30, que se está celebrando ahora mismo en Brasil. Si quieres cultivar la paz, ¿de qué te preocupas? De la creación. Recuerda que esto tiene sus raíces en los ángeles, que abogó por la sacralidad del domingo. Que todos los participantes en esta Copa 30, así como quienes siguen activamente su labor, se inspiren para abrazarla con valentía. Esta conversión ecológica en pensamiento y acción, teniendo en cuenta la dimensión humana de la crisis climática, debe inspirar el desarrollo de una nueva arquitectura financiera internacional centrada en el ser humano. Pausa. ¿Qué dijo el Papa aquí? El Papa quiere ser el máximo responsable de las finanzas mundiales. Un momento, eso suena a Apocalipsis, capítulo 13. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 13. Leamos el versículo 16. ¿Qué dice ahí? Habrá un colapso económico y financiero en nuestro mundo hoy por no someterse a la bestia. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. ¿Dónde? En la frente o en la mano derecha, para que nadie pudiera comprar ni vender. ¿Excepto quién? ¿Cuál es la excepción? El que recibiera la marca, adoraría a la bestia. Ahora, el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14. Comparemos esto con el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14. 9. Mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 13, 16 y 17, encontramos un decreto que se establecerá y se promulgará para obligar a todos a adorar a la bestia y recibir la marca de la bestia. Pero en Apocalipsis 14, 9, el mensaje del tercer ángel, escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Si alguien adora a la bestia, ¿qué más? Y su imagen. Y recibe su marca. ¿Qué le sucederá? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado día y noche. Detengámonos aquí. En Apocalipsis 13, 16-17, las leyes del país establecen que se debe recibir la marca de la bestia. Se debe adorar a la bestia. Se debe adorar la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa a la iglesia y al Estado. Juntos. La bestia es el papado. La marca es la sacralidad del domingo. Pero en Apocalipsis 14, 9. Del 9 al 11, Dios habla. Dios advierte a hombres y mujeres que no adoren a la bestia ni reciban la marca de la bestia. En otras palabras, escuchen. Apocalipsis 13, 16-117 dice que no podrán comprar ni vender. No podrán comer libremente como deseen. Ni siquiera tendrán un hogar, porque recuerdan que para 2030, ¿qué tendrán? Nada. Y estarán tan contentos que se quedarán sin hogar. No tendrán nada. Dado que ese sería un decreto que nos impediría comprar,
vender, e incluso tener un hogar. La pregunta es, Dios dice que no lo aceptemos. Entonces, ¿a quién vamos a adorar? Habrá que tomar decisiones en estos últimos días. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A nuestras necesidades básicas? ¿A nuestro estómago, como el de muchos de nosotros, o a nuestros músculos para poder ir al supermercado? ¿O acaso tomamos el veneno para poder ir al supermercado durante la pandemia? Vamos a caer en la misma trampa otra vez. ¿Acaso ahora solo confiaremos en la palabra de Dios, como Dios les enseñó a los hijos de Israel a confiar en cada palabra que saliera de su boca cuando estaban en Egipto? No había comida, nada. Pero Dios los alimentó con el maná. Aunque tampoco les gustaba nada. Permítanme terminar esa cita. Dice. Una vez más, que la conversión ecológica inspire el desarrollo de una nueva arquitectura financiera internacional centrada en el ser humano. Eso significa que el Papa quiere controlar las finanzas. Eso es precisamente lo que dice Apocalipsis 13. Que garantiza que todos los países, especialmente los más pobres y los más vulnerables a los desastres climáticos, puedan alcanzar su máximo potencial y ver respetada la dignidad de sus ciudadanos. Pero en realidad no hay ninguna crisis climática. Es una mentira. Es inventada. Ellos son los que están detrás de muchos de esos eventos. De nuevo, si supieran la verdad, ¿qué pasaría? ¿Qué hará la verdad? Los hará libres. Si conocen la verdad y la aceptan, van a defender la verdad, ¿qué es? Permítanme mostrarles esta imagen. Es solo una estatua. Siguiente diapositiva en la pantalla. Esta es una estatua de Martín Lutero. Martín Lutero descubrió la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. ¿Y quién era Martín Lutero entonces? Era un monje católico. Pero descubrió la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero comenzó a estudiar la palabra de Dios por sí mismo, tuvo que alejarse de la tradición. Se dio cuenta de que la misma institución a la que pertenecía era contraria a la palabra de Dios. Así que se mantuvo firme. Se mantuvo firme en la palabra de Dios a pesar de que lo veían como una amenaza. Y hoy usaríamos el término desviado, terrorista, parte de teorías conspirativas. Pero el hombre estaba convencido por la palabra de Dios. Dijo, aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Estoy sujeto a la palabra de Dios. A menos que puedas mostrarme en las Escrituras por qué debo conservar esta tradición y aquella otra, entonces la aceptaré. Pero si no me lo puedes demostrar con las Escrituras, no me quedará más remedio que permanecer de pie. ¿Cuántos de nosotros resistiremos la próxima crisis? Fíjese en la siguiente diapositiva que aparece aquí en la pantalla. La siguiente diapositiva decía, el reformador, refiriéndose a Martín Lutero, respondió cuando fue presentado ante el concilio, puesto que vuestra serenísima majestad y los príncipes requieren una respuesta sencilla, clara y directa, la daré, y es esta. ¿A quién no puedo someter mi fe? A los pobres. Al Papa. Esto es lo que llamamos una protesta de un protestante contra el Papa. La mayoría de los cristianos de hoy dicen ser protestantes. Ni siquiera saben lo que significa. Ni siquiera saben lo que significa. ¿Por qué eres protestante? No lo sé. Ni siquiera saben lo que significa ser protestante. Estás leyendo sobre el protestantismo aquí. Esos fueron los hombres que iniciaron el movimiento de reforma protestante. ¿Y por qué eran protestantes? Porque al igual que Martín Lutero, Juan Hussey, Wycliffe y muchos otros, descubrieron la palabra de Dios y porque aman a Jesús con todo su corazón, mente y alma,
y odian las tradiciones que se anteponían a la palabra del Señor. Como leímos hace un momento, la Iglesia Católica Romana dice que está por encima de la Biblia. Pero si de verdad amas a Jesús, no puedes sino adoptar la misma postura que adoptaron esos hombres. Ahora bien, tengamos en cuenta que, si bien Martín Lutero no llegó a ser mártir, murió de causas naturales, pero su vida estuvo en peligro. Pero hubo otros como Hus, Jerónimo, esos reformadores, que fueron quemados en el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué quemaron a esos hombres en el Estado? Porque defendieron la palabra de Dios contra la tradición de los hombres. Y hubo otros que fueron quemados, que fueron asesinados porque se negaron a practicar su culto los domingos como los Valdeos. Como ves, los que hoy se llaman a sí mismos protestantes ni siquiera conocen la historia. Ni siquiera se molestan en estudiar. Bueno, la Biblia dice, esfuérzate por presentarte a Dios y ser aprobado. Si no estudias, caerás en cualquier trampa. Te creerás cualquier cosa. Si vas a creerle a cualquiera en quien confíes, ya sea un familiar, un pastor, quien sea, lo que sea que digan, es porque esa persona tiene estudios. No, hermanos y hermanas. ¿Dónde se educó Jesús? ¿Asistió a los seminarios? ¿Acaso fue a la escuela de la muerte? Jesús recibió educación en casa. Recibió educación en casa. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, incluso los más instruidos decían, oye, ¿quién es este tipo? ¿Por qué dice eso? ¿Dónde aprendió esas cosas? En otras palabras, él no fue a nuestra escuela. Él no fue a nuestra escuela. Muchos de esos hombres, cuando descubrieron la palabra de Dios, no pudieron evitar tomar posición, pues se enamoraron de Jesús y de su palabra. Y eso es lo que Dios busca en estos últimos días. Hombres y mujeres que defenderán su verdad aunque el cielo se desplome sobre nosotros. Dios nos ha dado mandamientos. No necesitamos saber todos los detalles. Nuestro deber como cristianos es obedecer. Obedecer, dice Dios, es mejor que sacrificarse. Nosotros obedecemos y luego dejamos las consecuencias en manos de Dios. Terminemos la cita. Dice nuevamente que Martín Lutero continuó diciendo, les daré una, y es esta, no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios porque es evidente que a menudo han caído en el error e incluso en inconsistencias flagrantes, y ellos mismos. Si entonces no me convencen las pruebas, ¿de dónde? De las sagradas escrituras o por razones convincentes. Si no me satisface el texto mismo que he citado y si mi juicio no se somete de esta manera a la palabra de Dios, no puedo. Ni quiero retractarme de nada. Porque no puede ser correcto que un cristiano hable en contra de su conciencia. Aquí estoy. Yo soy yo, mantengo mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. En otras palabras, voy a dejar las consecuencias en manos de Dios. Oh, hermanos y hermanas, cuando releo esas palabras, me vienen a la mente historias de la Biblia. Pasa a la siguiente diapositiva. Esa historia debería venirte a la mente. Sadrach, Mesach y Abednego. Frente al horno de fuego. Daniel 3, el decreto promulgó que se obedecía a los hombres bajo pena de muerte. Si se niegan a hacerlo, tal como leemos en Apocalipsis 13 acerca de la marca de la bestia, violando los mandamientos de Dios y poniendo los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Esos tres hombres eran lo que dijimos hace un momento que eran protestantes. Fueron administradores fieles en Babilonia. Hasta aquel día en que las leyes del país, las leyes religiosas del país, entraron en conflicto con las leyes de Dios.
Nabucodonosor ordenó a todos que se postraran para adorar esta imagen. Y esto, dicho sea de paso, era una falsa adoración. Y la Biblia habla de que la batalla en este último día será por la adoración. Culto falso. Y esos hombres se mantuvieron firmes. Le dijeron a Nabucodonosor, no hace falta que te molestes en tocar la música para nosotros. Otra vez. Ya la oímos la primera vez. Creemos que nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Y aunque nuestro Dios decida no librarnos, aún así, no nos doblegaremos. Mientras todos hacían una reverencia, solo 3 hombres permanecieron de pie. Solo 3. ¿Te lo imaginas? Ahora bien, dicho sea de paso, permítanme expresarlo en este término. ¿Sabías que esos 3 hombres no eran los únicos 3 cristianos allí? No eran los únicos 3 cristianos. Había muchos cristianos que se inclinaban. ¿No es eso lo que le está sucediendo a la mayor parte del cristianismo hoy en día? La mayoría de los cristianos de hoy observan un día que la Biblia no menciona. ¿Qué es el domingo? La mayoría de los cristianos de hoy se están postrando nuevamente ante la bestia. Son solo unos pocos. Son pocos los que, por la gracia de Dios, intentan obedecerle según él así dice el Señor. Ahora, dicho sea de paso, para terminar, en Daniel 3 tenemos a 3 hombres. Así pues, tenemos Daniel 3, donde 3 hombres se levantaron en defensa de la palabra de Dios, en defensa de los mandamientos de Dios. Recuerda, acabamos de leer el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14. A partir del versículo 6, tienes el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. En Daniel capítulo 3, 3 hombres se pusieron de pie, pero falta uno. Bueno, en Daniel 6. La misma crisis se abatió sobre Daniel. Fue durante el culto. Durante 30 días, ningún hombre deberá adorar a otro Dios que no sea el rey Darío. Daniel sabía que la consecuencia de no adorar al rey era el foso de los leones, ¿verdad? Era la boca del lobo. Muestra la siguiente imagen en la pantalla. Era la boca del lobo. ¿Qué hizo Daniel? Él eligió la guarida de los leones y se plantó allí, ante los leones hambrientos que estaban listos para devorarlo. Se necesita fe, valentía, y ¿sabes qué marcó la diferencia? Porque la Biblia dice que a esos hombres se les enseñó la palabra de Dios desde la infancia. Esa es la razón por la que pudieron mantenerse en pie. Gracias a las Escrituras. Les enseñaron la palabra de Dios desde la infancia. Estaban preparados para cualquier crisis. No les interesaba conocer los detalles de la crisis de la COVID. Sabían lo que dice la palabra de Dios. Y así pues, cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu de Dios se moverá sobre sus corazones para levantar el estandarte. Recordarán lo que dice la palabra de Dios. En Daniel capítulo 3. Sadrac, Mesach y Abednego representan los mensajes de los 3 ángeles. En el capítulo 6 de Daniel, Daniel representa al cuarto ángel que se encuentra en Apocalipsis 18. Recordemos que el mensaje del cuarto ángel debe unirse al de los 3 ángeles, clamando con fuerza para llamar a un pueblo a defender a Dios en estos últimos días. ¿Cómo nos comportaremos en ese gran día? Cantamos mucho esa canción. ¿Cómo debemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos mantenernos en pie? Pues del mismo modo que Jesús permaneció en el desierto y en la cruz. ¿Y cómo se mantuvo de pie? Fue por la palabra de Dios. ¿Cómo debemos mantenernos firmes? ¿Cómo? Mencioné antes de terminar aquí, vamos a tener un bautizo. Tengo algunos candidatos. Hay otros que deseen en este momento tomar la decisión de defender a Jesucristo mediante el agua del bautismo. Hay otros que quieran adoptar esa postura. Veo 2 manos, 3 manos, 4 manos, 5 manos. Alabado sea Dios. Hay otros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.
La crisis nos ha alcanzado, hermanos y hermanas. Necesitamos fortalecernos mutuamente, animarnos mutuamente. Necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios. No queremos que nos tomen por sorpresa como nos tomaron por sorpresa hace 4 o 5 años. Y la mejor preparación que podemos hacer ahora mismo es fortalecer la mente con la palabra de Dios. Y entonces seremos como Job mientras leemos del libro de Job, cuando las tentaciones y la crisis se abatían sobre Job. Venían de todas direcciones. Y se produjeron crisis inesperadas, pero en realidad no fueron crisis inesperadas para Job, porque Job creía que si uno confía en la palabra de Dios en este mundo, como dice el apóstol Pablo, sufriremos persecución. Y así Job dice, el Señor lo ha tomado. El Señor lo ha dado. El Señor lo ha tomado. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, voy a estar de pie sobre polvo, dice el Señor. Voy a vivir según cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y hermanas, hagamos hoy esta postura. Nos quitarán nuestros refugios, nuestra comida, nuestras finanzas, nuestro dinero. Está a punto de producirse una crisis similar a la que ocurrió en los días de José. Ahora bien, recordemos que la crisis que tuvo lugar en los días de José, que fue una crisis de hambruna, es muy similar a algo con lo que nos hemos familiarizado hoy en día. Cambio climático. En tiempos de José se produjo un cambio climático. Y la Biblia dice que en aquel tiempo hubo una crisis financiera, un colapso financiero. Dice que el dinero cayó y cuando el dinero cayó, aquellos que no estaban preparados se vendieron como esclavos al faraón. No queremos encontrarnos en esta situación. Nos vendimos como esclavos al poder establecido para poder tener hogar, refugio y comida. Debemos ser como Jesús. Tengo comida que tú desconoces. Y esa es la palabra de Dios. Oremos un momento. Nuestro amoroso Padre Dios que estás en los cielos. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque tú has dicho que el amor perfecto expulsa todo temor. Ayúdanos. Ayúdanos a amarte plenamente por tu palabra. Ayúdanos a llegar a ese punto en el que ni siquiera sepamos ni sintamos lo que es el miedo a los hombres, ni siquiera el miedo a nosotros mismos. Miedo a que no se satisfagan nuestras necesidades básicas. Ayúdanos a llegar a ese punto porque creo que es donde quieres que estemos ahora mismo. Así como Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba, Job también lo fue. Y se nos dice que Dios pondrá a prueba a su pueblo al máximo, hasta que hayamos aprendido a depender completamente de ti para nuestras necesidades básicas, para todo lo que necesitemos. Y cuando lleguemos a ese punto, en efecto, tendréis un pueblo perfecto, tal como lo describen Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, que saldrá a conquistar en el nombre de Jesús por la palabra de Dios, tal como dice Apocalipsis 12, y lo vencerán por la sangre del Cordero y por la palabra de sus testimonios. Padre, te pedimos que sigas con nosotros durante todo este día en el nombre de Jesús. Amén.